A ver, ¿qué pasa cuando tienes la mejor intención del mundo, pero todo sale terriblemente mal? Justo de eso vamos a platicar hoy. Nos vamos a meter a una historia bíblica, una bastante dramática, la del rey David, que nos pone a pensar justo en eso. ¿Qué pesa más? ¿Un buen corazón o seguir las reglas al pie de la letra? Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo una buena intención, pues, no es suficiente? Porque vamos a ver un momento que de verdad parecía perfecto. Todo iba increíble, pero por debajo había un error garrafal. Uno que nos obliga a preguntarnos si la forma en que hacemos las cosas importa tanto, o a veces hasta más, que el por qué las hacemos. Ok, entremos en materia. Imagínense la escena. Es un momento de fiesta nacional, de un renacimiento espiritual para todo el pueblo. Después de años y años de tenerla olvidada, el rey David dice, basta, vamos a traer de regreso el arca del pacto. O sea, el objeto más, pero más sagrado que tenían, de vuelta al corazón de Israel. La atmósfera era eléctrica. De verdad, traten de visualizarlo. La nación entera, unida. Por todos lados se escuchaba música, cantos, una alegría que se contagiaba, y la intención era la más pura, la más sincera, honrar a Dios. Encima de todo, ¿quién lideraba la procesión? El mismísimo rey David. O sea, todo pintaba para ser el momento espiritual perfecto, de esos que quedan para la historia. Pero, y aquí viene el pero, en medio de toda esa fiesta, de toda esa emoción, había un error. Un error crítico escondido a plena vista. Un pequeño detalle que se les pasó, pero que estaba a punto de arruinarlo todo. Y ojo, el problema no era la intención, ¿eh? El problema era el método. Y bueno, ¿cuál fue ese error? Pues fíjense, en lugar de abrir sus propias escrituras y buscar, oigan, ¿cómo se supone que debemos mover esta arca sagrada? Hicieron lo que les pareció más fácil y lógico. La pusieron en un carro nuevecito, jalado por bueyes. Una solución que sonaba muy bien, muy práctica, muy moderna, pero que estaba de hecho totalmente prohibida. Ahora, esta idea del carro nuevo no se les ocurrió de la nada, no fue una ocurrencia de David. Lo que estaban haciendo era copiar, tal cual, el método que habían usado los filisteos, que eran sus vecinos paganos, para devolverles el arca un tiempo antes. O sea, en vez de seguir las instrucciones que Dios ya les había dado, prefirieron copiar una solución humana, una solución extranjera. Y esa decisión, ese pequeño desvío del manual de instrucciones, por así decirlo, es lo que nos lleva al punto de quiebre de la historia. Toda esa alegría, toda esa celebración está a punto de terminar de la forma más trágica e inesperada que se puedan imaginar. Y mientras tanto, la fiesta sigue. La música no para, la gente está cantando, la vibra es súper positiva. Todo el mundo siente que están haciendo algo bueno, algo importante para Dios. La procesión avanza, llena de alegría, llena de esperanza. Hasta que pasa lo impensable. O bueno, lo más normal del mundo. Los bueyes tropiezan. Un accidente, algo que pasa todos los días. El carro se tambalea, el arca se inclina peligrosamente, y en un instante, un hombre reacciona por puro instinto. Este hombre, que se llamaba Usa, ve que el arca se va a caer. ¿Y qué hace? Pues lo que cualquiera haría. Extiende la mano para sostenerla, para protegerla. Un acto reflejo, una buena intención, ¿no? Pero la reacción divina es brutal e inmediata. Usa cae muerto en ese mismo instante. Y ojo, no por tener una mala intención, sino como dice el texto, por su acto irreverente. Y en ese momento, ¡pum!, la música para en seco. Los cantos se callan. La fiesta nacional se convierte en un silencio de tumba. Lo que era alegría ahora es confusión, es miedo, es terror. El propio rey David se queda helado, impactado, asustado. Lo que empezó como un avivamiento terminó en una tragedia absoluta. Claro, después de algo así, tuvieron que ponerle pausa a todo. El arca se queda guardada por 3 meses en la casa de un tipo llamado Obed-Edom. Y este tiempo le sirve a David para calmarse, para pensar y sobre todo para hacer la tarea. Investigar qué demonios salió tan pero tan mal. Y es aquí donde a David le cae el 20. Finalmente lo entiende y, muy importante, lo admite. Se da cuenta de que el problema no fue la fiesta, ni la alegría, ni las ganas de hacer algo bueno por Dios. El problema, y él mismo lo dice, fue que no lo hicimos según la ordenanza. En pocas palabras, no siguieron las instrucciones. Y eso nos deja con la pregunta del millón, ¿no? Si el carro estaba mal, entonces ¿cómo se tenía que hacer? ¿Cuáles eran esas famosas ordenanzas que ignoraron por completo la primera vez? Pues resulta que las escrituras eran súper específicas. El mandato de Dios decía clarito cómo hacerlo. 1. Solo la podían cargar los levitas, una familia de sacerdotes específica. 2. Tenían que llevarla sobre sus hombros, nada de carritos. 3. Debían usar unas varas largas que pasaban por unos anillos para no tocar el arca jamás. Y 4.
La prohibición de tocarla era total, explícita, y la consecuencia era la muerte. Así de claro. Así que el contraste es brutal. Primer intento. Se basan en copiar a otros, en una solución humana. El resultado, tragedia y miedo. Segundo intento. Se basan en la ordenanza divina, en las instrucciones. El resultado, bendición y una alegría de verdad. Es la misma gente, el mismo objetivo, pero el método lo cambió absolutamente todo. Y bueno, vamos a la parte final de la historia. Veamos cómo se ve esto ya en la práctica cuando por fin hacen las cosas bien. ¿Qué pasa cuando la obediencia se pone por delante de la emoción o de lo que parece más fácil? Pasan esos 3 meses y David organiza el segundo intento. Pero esta vez, todo, absolutamente todo se hace como Dios mandó. Los levitas se preparan, cargan el arca en sus hombros usando las varas y, ¿qué creen? El viaje es un éxito total. 0 incidentes. Y aquí está el meollo del asunto. Es el mismo objeto sagrado, el mismo Dios y la misma gente. Pero al cambiar el método, al pasar de vamos a copiar a los vecinos a vamos a obedecer las instrucciones, lo que antes trajo muerte y pánico, ahora trae pura bendición y una fiesta de verdad. La lección que nos deja esta historia, según la fuente, es bastante directa. La adoración que de verdad importa no se basa nomás en qué tan sincero te sientas o en las tradiciones que inventamos. Tiene que estar basada en las escrituras, tiene que ser definida por la obediencia. Y es esa obediencia, curiosamente, la que al final trae la alegría real y demuestra que se entiende la santidad de Dios. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensarla bien. Esta historia nos pone de frente a la tensión que existe entre las reglas y la emoción, entre la estructura y lo que nos nace del corazón. En una vida de fe, una fe sincera, ¿qué papel juegan las reglas? ¿Dónde queda la obediencia a lo que ya está establecido? Y esa es una pregunta que va mucho, mucho más allá de esta historia de hace miles de años.